Muy buenas noches, apreciados hermanos, el Señor los bendiga. Estamos dando gloria a Dios en esta noche porque el Señor nos ha permitido terminar este día que acaba de pasar, iniciar un nuevo día y nos ha dado la salud, la vida y la linda oportunidad que nos da de reunirnos para seguir estudiando en esta área de la salud el tema de cómo deben funcionar los pequeños centros médicos misioneros. A todos nuestros hermanos los estamos saludando, a los que escucharán también este programa a través del YouTube. Igualmente los saludamos y agradecemos a Dios por esta linda oportunidad que nos da de poder congregarnos como hermanos para estudiar su palabra. Así que hermanos, después de saludarles amablemente a todos por igual, les quiero invitar para que pidamos dirección de Dios para estudiar este escrito está que nos va a seguir instruyendo en el campo de la verdadera obra médico misionera. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, a ti damos alabanza y gratitud en esta hora. Reconocemos, Señor, que solamente por tu misericordia y tu gracia y por tu santa voluntad podemos estar aquí, Señor. Hemos venido porque tú nos has traído. Hemos venido, Señor, primeramente a confesar nuestros pecados, a suplicarte, Señor, que no tengas en cuenta esas palabras mal pronunciadas o esos malos pensamientos o acciones. Te pedimos que en los méritos de Cristo, Señor, esos pecados sean perdonados y que por favor solamente la justicia de Cristo sea para nosotros la bendición de poder ser perdonados. Señor, ayúdanos a confiar en tus méritos, en tus promesas. Te quiero agradecer por la vida de mis hermanos, por la fe que nos conservas y también porque en esta noche nos das la oportunidad a través de estos medios de congregarnos, poder elevar oraciones, alabanzas, honrarte, Señor, y agradecerte por todas tus proezas. Pido, Señor, por los que están enfermos, los que están desanimados o débiles. Pido por los que quizás han sido objeto de ataques del enemigo. Pido, Señor, por aquellos que estudian tu palabra, aquellos que perseveran. Te ruego, Señor, por los niños que están en los hogares de los hermanos, los jóvenes también, para que los libres de toda tentación, los libres de toda trampa que Satanás tenga sobre ellos, que por favor restaures la salud de tus hijos que te claman, Señor, que te reconocen, que bendigas a las personas que oran con nosotros, que estudian con nosotros, y que, Señor, seas propicio a sus necesidades. En esta noche te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos dé, Señor, la dirección divina, el discernimiento, la inteligencia, para poder entender, Señor, cómo es que funcionan o deben funcionar esos pequeños centros médico-misioneros con diferentes nombres. Así que te rogamos que nos asistas, nos acompañes, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, gracias a Dios que los puedo saludar. De verdad que es una gran alegría donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor. La promesa de Dios es que Él va a estar en medio nuestro. Así que aferrémonos de esa promesa, hermanos, y no nos queda más sino empezar a leer el escrito está para ser instruidos. Sí, hoy precisamente vamos a estudiar lo que son algunos otros modelos de funcionamiento de esos pequeños centros médico-misioneros a través de los cuales el Señor quiere que se haga la obra médico-misionera y se esparza esa luz de Cristo, como cantamos en el himno, esparcir la luz de Cristo.
esparcir la luz del mensaje del tercer ángel y preparar a un grupo de personas, prepararlas para el último, la última advertencia que hemos de dar en esta tierra. Hablando de las escuelas de cocina, hermanos, es precisamente lo que hemos tratado en un principio de hacer, ¿cierto? Educarnos al respecto. Dice así, en conexión con nuestros sanatorios y escuelas. O sea, a la par, juntamente con los sanatorios y las escuelas cristianas, deberían haber escuelas de cocina donde se dé instrucción apropiada acerca de alimentos. Entonces, hermanos, dar instrucción apropiada acerca de cómo preparar los alimentos, beneficios de los alimentos, cómo ingerirlos, cómo combinarlos. Eso también forma parte de la obra en favor de los demás y en favor del ministerio de la obra médico-misionera. Entonces, a nosotros nos llama a capacitarnos y poder brindarles a las personas instrucciones apropiadas acerca de los alimentos, ¿sí? Hoy en día las personas confunden lo que son comidas con alimentos. No todas las comidas son alimentos. De ahí que existan comidas chatarras o comidas que no son alimentos, productos que no son alimentos, no nutren y perjudican el organismo. Nosotros estamos llamados a dar ese tipo de instrucciones. En todas nuestras escuelas, dice, deberían de haber personas preparadas para educar a los estudiantes, tanto a hombres como a mujeres, en el arte de la cocina, en el arte culinario. Entonces, miren, hermanas y hermanos, aquí dice que nosotros debemos estar capacitados para poder impartir instrucción, para poder educar a estudiantes, mujeres y hombres, en el arte de la cocina. Entonces es muy importante que se tenga esto en cuenta y que nosotros también tomemos como una rama de trabajo el arte de, o sea, el oficio o la posibilidad de impartir instrucción en el arte de la cocina. Es muy importante, hay mucha gente que le llama la atención cómo preparar los alimentos saludables. Hay muchas personas que no saben hacerlo, desconocen, ¿sí? Desconocen y es muy sencillo, ¿no? Poder aprender a hacer unas leches vegetales, diferentes tipos de ensaladas, proteínas. Bueno, lo que podamos aprender con el fin de poder impartir ese tipo de instrucción. Y en este campo, hermanas, sí que pueden tener ustedes, y hombres y mujeres, podemos tener un buen campo donde podamos conseguir personas interesadas a las cuales podemos asistir en las casas, visitarles o reunir a los vecinos y poderles dar unas clases de cómo preparar estos alimentos vegetales saludables. Y muchas personas se pueden interesar en su salud, pueden interesarse en aprender también. Y recuerden, hermanos, que es el método también para poder servir a las personas, ayudarles en la recuperación de su salud y poderles compartir en un momento dado también el mensaje del tercer ángel. Bueno, dice, estos centros campestres deben operar en conexión unos con otros. Entonces, todo esto que hemos mencionado, ¿sí? Las escuelas de cocina, por un lado, todo lo que hemos mencionado, hermanos,
estos pequeños centros médicos deben funcionar en conexión unos con otros. Me voy a regresar un poquito solamente para hacer memoria. ¿Cuáles son los centros campestres que deben trabajar en conexión unos con otros? Ahí vimos escuelas de cocinas, salones de enseñanza, obreros para directores, hogares para directores, obreros y estudiantes, fábricas de alimentos saludables, industrias estudiantiles. Vimos las granjas escolares, por aquí están, escuelas agrícolas, ¿sí? Estos centros deben trabajar en conexión unos con otros, ¿sí? Estos sanatorios pequeños deben trabajar unidos unos con otros. Vamos a ver lo que dice al respecto, ¿cierto? No deben estar mm, separados. Fábricas de alimentos saludables también, industrias estudiantiles, salones de enseñanza, todo esto debe estar unido. Dice, sanatorios unidos con discursos de religión y salud y escuelas de cocina. En esos sanatorios hay que instruir y los temas que se deben presentar son de temas doctrinales, ¿sí? Temas de religión sana, pura, de sana doctrina, también temas de salud y se debe incluir ahí lo que son las escuelas de cocina. Sanatorios establecidos en conexión a nuestras escuelas para entrenar a la gente, jóvenes y adultos, como médicos misioneros. Hermanos, esta es la idea de una institución del Señor, ¿sí? Que hayan pequeños sanatorios de construcciones sencillas en las condiciones que ya hemos hablado, para entrenar a los jóvenes y adultos, entrenarlos, que ellos vayan allí y reciban entrenamiento para que se conviertan en obreros médicos misioneros. Recordemos, hermanos, que nosotros estamos incursionando en este campo, ¿sí? Nos estamos empapando sobre la obra médico misionera. Estamos instruyéndonos apenas en la teoría. Es bueno que nosotros vayamos practicando lo poquito que aprendamos y que el Señor así nos esté preparando para que en un momento dado, donde se nos necesite, podamos servir. Los sanatorios, dice, deben estar unidos a escuelas agrícolas. Interesante, ¿no? Las escuelas agrícolas. Es una, es una gran bendición pensar nomás, hermanos, en ese término. Escuelas agrícolas, ¿sí? Unidas con los sanatorios y las escuelas de cocina. Sería una bendición poder nosotros poder tener una institución así, pero para eso nosotros estamos seguros que el Señor nos la va a permitir, pero para eso hay que instruirnos, hay que capacitarnos primero, hay que amar esta obra y el Señor proveerá, ¿sí? Escuelas unidas a la agricultura. Ya sabemos todas las razones por qué debe ser así. Escuela conectada a industrias estudiantiles, sanatorios y escuelas conectadas con escuelas de cocina. Mire que en todas estas citas se menciona que estos centros médicos misioneros deben estar conectados unos con otros, de una manera integral, trabajar. Los sanatorios, las escuelas de cocina, las industrias estudiantiles, las granjas escolares, sanatorios que tengan salones de enseñanza para instruir, ¿no es cierto?, para impartir instrucción. El gran maestro ha trazado planes para su obra. Estudiense estos planes. Hermanos, miren, estos estudios que adelantamos nosotros aparentemente son sencillos, ¿sí? Pero de verdad que son una bendición. Mientras en otras partes ni se conocen estas citas, ni se muestra interés por estudiarlas, mientras en otras partes apenas se está traduciendo a otros idiomas, nosotros tenemos la bendición de poderlas estudiar y compartir. ¿Sí? Es una gran bendición poder hacer esto, hermanos. Hay algunos que
Los que aman de verdad la instrucción le van a dar el valor adecuado a este tipo de lecturas, a este tipo de instrucción. Le van a dar el valor adecuado, porque saben que estos planes, hermanos, son planes trazados por el gran maestro para adelantar su obra. Estos planes no son inventos humanos, ni de las iglesias, ni de los pastores, ni de nosotros, no. Es el gran maestro, el Señor Jesucristo, el que ha inventado esta manera de trabajar. Estudiense estos planes, dice. Lo encontramos viajando de lugar en lugar al Señor Jesucristo, seguido por las multitudes ansiosos oyentes. Cuando tuvo la oportunidad, los llevaba afuera de las ciudades atestadas de gente a lugares quietos y silenciosos. Allí oraba por ellos y les hablaba de las verdades eternas. Entonces hay una bendición en seguir este ejemplo, ¿cierto? Los centros en las ciudades servirán como semilleros para centros en los campos. A ver, hermanos, pensemos en esto. ¿Qué son los semilleros? Alguien que por favor nos ayude y nos ilustre y nos diga qué entiende por un semillero. A ver, hermanitas que están con nosotros esta noche. ¿Qué es un semillero? Hermanas, confírmeme que Hermano me sa... Carlos, Sí, hermano hermana Ángela. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Pues yo he entendido que los semilleros son los jóvenes, los que comienzan en el estudio a recibir las clases y son pues, jovencitos, prácticamente pues, adolescentes o muy jóvenes. Ya, ya, hermana Ángela, muchas gracias. A ver, pensemos en el semillero, viene de semilla. Pensemos en la labor del campo, primeramente. A ver, ¿qué será un semillero en el campo o en la casa? ¿Qué es un semillero? Recuerden que una vez tuvimos unas clases de semillas, semilleros o almácigos que les llamamos. ¿Qué es un semillero? Un Puede ser un semillero, arco donde se pone a germinar las semillas. sí, muy bien, donde se pone a germinar las semillas. Entonces lo vamos a recordar. Un semillero es el lugar donde las plantas pasan sus primeros etapas de crecimiento, ¿cierto? Es un lugar donde requiere bastante cuidado, es un lugar pequeño, donde la semilla es depositada, se puede controlar el agua porque es un espacio muy cuidadito, protegido, ¿sí? Es como la cuna que se prepara para depositar la semilla. Es el espacio reducido donde las plantas pasan sus primeros estados antes de ser trasplantadas a un lugar definitivo. Las lechugas, por ejemplo, primero se hace un semillerito, se las cuida, se las riega, se las protege allí y cuando ellas ya tienen dos parcitos de hojas, entonces se las saca y una por una se las va colocando en los lugares definitivos. Y allá en ese lugar definitivo los primeros 8 días están en cuidados intensivos, ¿sí? Tenemos que regarlas todos los días, cuidar que el viento no las haya volteado, volverlas a apretar, bueno, en fin. Ese semillero dice, el primer espacio donde las plantas se van a colocar las semillas, van a echar sus raíces, sus primeras hojitas, y de ahí van a ser llevadas a otro sitio que se llama ya era o campo, donde se van a desarrollar ya y van a dar fruto. Entonces, estos centros pequeños en las ciudades tienen que servir como semilleros para los centros en los campos. Estos que hablamos aquí, escuelas de cocina, eh, clases, salones de clases, todo lo que hablamos aquí, deben servir como semilleros para que los jóvenes y señoritas y los adultos aprendan lo básico,
pasen sus primeros días y después sí puedan ir a una institución más grande en el campo, ¿cierto? Donde estén preparados ya para servir. Voy a leer al respecto. Se me ha mostrado que en muchas ciudades es aconsejable que un restaurante funcione en conexión con las salas de tratamiento. Aquí dice que un restaurante funcione en conexión con las salas o salones de tratamientos. Estos establecimientos servirán como semilleros para los sanatorios localizados en el campo y es mejor que se los haga funcionar en edificios alquilados, porque acuérdense que estamos en las ciudades, ¿sí? Y de las ciudades tendremos que salir, entonces no podemos comprar o invertir dineros en propiedades en las ciudades que van a ser costosas y que después obviamente tenemos que salir de ellas. Mejor dice que paguemos arriendo, que paguemos un alquiler y que en esos lugares donde hay salones de tratamientos sencillos, debe haber un restaurante para trabajar a la par y allí los jóvenes y señoritas y los adultos que vayan a aprender a esos semilleros estarán capacitados para luego ir ya a los sanatorios que vamos a tener en el campo o que se establezcan en el campo. De aquí en adelante, la obra médico-misionera debe llevarse a cabo con mayor denuedo. Se deben establecer misiones médicas que sirvan de pioneras en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Hermanos, acuérdense que nosotros, este mensaje no es para los de México nomás, ni para los de Estados Unidos, ni para los de Chile. Este mensaje es para nosotros. Y nosotros no podemos ver los grandes obstáculos y pensar que esto es solamente para allá, para Estados Unidos. No, pues esto fue escrito para todos, para la iglesia, en todas las épocas, hermanos, y especialmente en nuestra época, en todos los lugares. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de este mensaje y comprometernos y pensar que es a nosotros que se nos está entregando este mensaje tan valioso y que somos nosotros los que nos debemos instruir, organizar, tener la visión clara de lo que es servir, de lo que es hacer la obra médico-misionera y bueno, heme aquí, envíame a mí. Recuerden, hermanos, que estos estudios que estamos teniendo es para instruirnos al respecto, ¿verdad? Para que el Señor coloque en nuestros corazones el deseo de juntarnos y decir, bueno, a ver, yo estoy dispuesta a servir, yo sé estos tratamientos o yo sé dictar estas clases o yo podría ir en el momento en que el Señor provea el lugar. Cuenten conmigo porque yo quiero ir a servir al Señor y quiero ser instructor o instructora. Estoy aquí preparada porque el Señor me ha permitido conocer. Entonces, hermanos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? No esperemos que los krishnas, que no tienen la doctrina pura ni creen en el verdadero Dios, lo hagan. No esperemos que las instituciones del gobierno lo hagan, ¿sí? No esperemos que o sea, las instituciones católicas tienen voluntariados y tienen jóvenes y señoritas que se capacitan y van a servir, pero van a enseñar su religión, sus doctrinas falsas. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué? ¿Acaso no somos también, no somos los hijos del verdadero Dios y no tenemos la verdad pura? ¿Acaso no podemos también nosotros organizarnos bajo la tutoría de Dios a desarrollar planes que Él ha trazado y que nosotros solamente tenemos que estudiarlos y ponerlos en funcionamiento por fe, ¿verdad? Entonces, se deben establecer misiones médicas, dice, que sirvan de pioneras en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Recuerden, hermanos, que el objetivo
de la obra médico-misionera no es solamente sanar por sanar. El objetivo es aliviar la enfermedad, aliviar el dolor, prevenir la enfermedad, sanar la enfermedad, pero enseñarle la verdad, el mensaje del tercer ángel, advertirle a que no reciba la marca de la bestia, a que no practique idolatría, a que no crea en falsos cristos, a que no crea en doctrinas de demonios, porque si solamente vamos a curar y a sanar, no estamos haciendo la obra completa, estamos haciendo una obra a medias. Entonces necesitamos entender que la verdadera obra médico-misionera va de la mano, la parte física con la parte espiritual, y para eso nos estamos instruyendo. Se debe realizar un trabajo especial en las ciudades por donde la gente pasa constantemente. Cristo dedicó mucho tiempo a trabajar en Capernaum, porque era una ciudad frecuentada constantemente por viajeros que muchas veces permanecían en ella durante varios días. Hermanos, hay ciudades que son clave para trabajar, ciudades fronterizas como la que vivimos nosotros acá en el sur de Colombia. Aquí viene gente de todas partes, ¿sí? Es bueno, hermanos, que nosotros acá pensemos en algo así. En Bogotá, por ejemplo, en Medellín, en estas partes, en estas ciudades donde son frecuentadas por muchas personas, es bueno que nosotros tengamos allí este tipo de instituciones, ¿no? Cristo buscaba a la gente donde quiera que se hallaban y presentaba delante de ellos las grandes verdades relativas a su reino. Mientras iba de un lugar a otro, bendecía y consolaba a los sufrientes y sanaba a los enfermos. Esta es nuestra obra. Bueno, hermanos, miren, esta obra es una obra de fe. A veces, hermanos, el Señor nos permite y nos sorprende a nosotros mismos, ¿sí? No esperemos encontrar un auditorio lleno de gente de 100, 200, 300 personas para que nos escuche. No esperemos solo eso, ni tampoco esperemos que seamos los grandes invitados, los conferencistas a un auditorio donde va mucha gente. No, hermanos, las personas sencillas en la calle, en los barrios, pueden escuchar la palabra. Yo me llevé una sorpresa, hermano, hoy cuando la abuelita doña Nubia, se llama, la señora que estamos atendiendo, ella viene con frecuencia, hermanos, viene a la casa a golpearme la puerta para que ore por ella, para que le hable de la palabra de Dios. Viene. Y hoy me llevé una sorpresa porque yo estaba ya de salida, vino a una hora que no la esperábamos y bueno, ante una situación de esas, uno siente, ¿no? Que el Espíritu de Dios le hace sentir a uno que debe orar por ella, debe atenderla. Y bueno, y la señora vino a orar, estuvimos orando, conversamos un rato, le hablé unas palabras y entonces yo a ella le había dicho que los sábados, yo ya le enseñé la verdad del sábado a ella, yo ya le enseñé la verdad. Y le había dicho que los sábados, en las mañanas y en las tardes, nosotros nos reunimos y que entonces que venga, ojalá a las 8 de la mañana, para entre 8 y 8:30 poder orar con ella, cantar unos himnos y despedirla para atender acá la escuela sabática y la programación. Y me dio una grande sorpresa hoy porque imagínense, no han pasado ni 15 días de lo que yo le hablé y la señora me dijo hoy, voy a venir el sábado porque yo ya le hablé a mi hijo de que el sábado es el día de reposo, el día santo. Y él me dijo que sí, que entonces que si hemos leído en la Biblia que el sábado es el día santo de reposar, entonces hay que reposar. Y debo yo venir acá a reposar, a santificar el sábado.
Hermanos, pues para mí fue una gran sorpresa porque la señora es una abuelita, eh, pues tiene sus enfermedades, ¿no? Pero yo digo, bueno, ¿hasta dónde puede obrar el Señor en una mente como la de ella y hacerle entender que el sábado es el día santo y que una persona como ella esté dispuesta a santificar el sábado y a reposar el sábado y que el hijo que no es creyente haya permitido pues que ella siga viniendo acá, la esté apoyando y le haya dicho que entonces hay que descansar el sábado. Esas cosas, hermanos, solamente las puede permitir el poder de Dios y uno no sabe qué alcance pueda tener. Estudiar de una manera sencilla, orar con una persona y perseverar, porque no es fácil, hermanos. A veces que le golpeen la puerta a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, y a veces uno está pues con otras ocupaciones, pero hemos entendido que estas personas son muy valiosas para Dios. Una alma, así como ella, por humilde que sea, vale oro para el Señor, más que el oro, vale el precio de su sangre. Entonces no podemos desperdiciar esa linda oportunidad, hermanos, de que la persona venga a orar con nosotros. Entonces, uno no sabe qué sorpresas o qué proezas puede hacer el Señor con la persona que uno le dedique tiempo, por la cual se ore, con perseverancia se visite, ¿cierto? Es una gran bendición, hermanos. Dice, voy a seguir leyendo, hermano. Dice que Cristo bendecía y consolaba a los sufrientes y sanaba a los enfermos, y que esta debe ser nuestra obra también. Es importante. Bueno, hay un punto donde dice que los centros médicos misioneros deben tener extensiones. Vamos a ver de qué se trata. Acá va a poner un ejemplo, ¿sí? En el país donde ella vivía. Y va a poner un ejemplo que nos puede servir a nosotros. Dice, dentro de las ciudades de América, muchos pueden preguntarse, Señor, ¿qué quieres que haga? A ver, hermanos, ¿a usted el Señor alguna vez le ha puesto en el corazón y se ha preguntado, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo trabajar en tu viña? Yo sé que usted ha tenido esas ideas, hermano, porque el Señor se las ha puesto. Usted ha estado buscando maneras de servir al Señor, ¿sí? Y el Señor le ha puesto ideas en su cabeza. ¿Cómo puedo servir al Señor? Y a veces, hermanos, las personas tienen un concepto equivocado de lo que es trabajar para el Señor. Creen que trabajar para el Señor es solamente tener discursos y temas y predicar la palabra y tener clases. No, no, no es solamente eso. Hay miles de maneras de trabajar para el Señor. Miles, mil maneras de trabajar para el Señor. ¿Sí? Lo importante es que ese trabajo para el Señor incluya un servicio desinteresado y un interés vivo en favor de la salvación de las personas. Mientras haya la visión clara de servir de una manera desinteresada y que usted y yo veamos en cada persona un alma que puede ser salvada y rescatada del error y rescatada del diablo, y que esa alma puede aprender la verdad y conocer al verdadero Dios y salvarse, el Señor pues hará lo pertinente. Entonces muchos pueden preguntarse, Señor, ¿qué quieres que haga? Como se preguntó Saulo, ¿cierto? Una vez que conoció al verdadero Cristo, Señor, ¿qué quieres que haga? Es el propósito del Señor que su método de curar sin el uso de drogas sea considerado en cada ciudad grande a través de las instituciones médicas, sin drogas, ni alópatas, ni homeopáticas, nada de eso, sin drogas.
Las drogas son venenosas, debilitan y recargan el organismo, ¿sí? No podemos nosotros usar drogas para prevenir y sanar la enfermedad o aliviar el dolor. Dios reviste con santa dignidad a quienes bajo su poder se ocupan en la obra de sanar al enfermo. Interesante, ¿no? Dejad brillar la luz más extensamente para obtener acceso en cada lugar donde sea posible. Satanás hará todo lo posible por hacer más difícil la realización de la obra, pero el poder divino asistirá a todo obrero de corazón sincero, guiado por la mano de nuestro Padre Celestial. Deberíamos seguir adelante aprovechando cada oportunidad para extender la obra de Dios. Mis amados hermanos, en el sitio donde yo vivo, tengo vecinos que me conocen y gracias a Dios gozamos de buena simpatía con ellos y ellos están pendientes de qué va a pasar con la abuelita que está viniendo a orar. Todos están pendientes. Es más, me he dado cuenta que a los vecinos les molesta que la abuelita venga. Y muchas veces cuando ella viene, el vecino le dice, no está, no moleste, debe estar ocupado, no está. Y yo no les he autorizado para que digan eso, pero yo me pongo en el lugar de ellos y bueno, ellos están pendientes, ¿qué va a pasar con esta abuelita? Y yo le pido a Dios, hermanos, le pido a Dios que no me deje avergonzado, que no me deje chasqueado, ni con ella, ni con el hijo de ella, ni con la familia que vive con ella, ni con los vecinos, porque ya la abuelita la arrancamos de la idolatría porque ella pasaba horas orándole a ese ídolo que está por ahí cerca. Y estoy rogándole al Señor que obre con poder, ¿sí? Y para que no nos deje chasqueados. Entonces, ¿qué irá a pasar? No sé. Yo lo único que sé es que si la voluntad de Dios es que ella se sane de sus enfermedades o se convierta, Señor, pues muchos otros pueden venir, ¿verdad? Dice, estas misiones son esenciales como fundamento del esfuerzo misionero en nuestras ciudades. Recuerden, hermanos, que estos métodos que estamos estudiando son métodos inventados por Jesús, por el Señor Jesucristo, el Maestro. Y eso no puede errar, no puede equivocarse. Es el método de Dios. No hay otra manera de trabajar y tenemos que aprenderla y ponerla en práctica. En cada ciudad en la que tenemos una iglesia, existe la necesidad de un lugar para dar tratamientos médicos, ¿sí? Hermanos, qué bueno sería que en cada lugar nosotros nos pudiéramos organizar un saloncito, hermanos, así sea alquilado, un saloncito donde las personas vengan y se les pueda dar un tratamiento sencillo con agua, con hielo, ayudarles a manejar el estrés, ayudarles a enseñarles a la cocina saludable, enseñarles a orar, enseñarles la verdad de la Biblia. La intemperancia ha llenado a nuestro mundo y misiones médicas deberán establecerse en cada ciudad. Al decir esto, no me estoy refiriendo a instituciones grandes que requerirían sumas grandes de dinero. Lo dicho, ¿no? Eh, Lugares sencillos, pequeños, con tratamientos sencillos, pero es el que obra es Dios, el poder de Dios. Pueden empezar en todos los lugares destacados donde se llevan a cabo los congresos. Los comienzos pueden ser pequeños y se pueden realizar ampliaciones a medida que las circunstancias lo exijan. Habría que establecer centros en las ciudades que no conocen la gran obra que el Señor desea que se efectúe
para amonestar al mundo de que el fin de todas las cosas está cerca. Bueno, aquí estamos hablando de la abuelita y si están escuchando algunos, esta es la hora que ella me está tocando la puerta. Ahorita está tocando la puerta. Afortunadamente aquí está mi hija, está mi esposa, que mientras yo tengo en la clase, pueden salir a atenderla, la escuchan, oran con ella y no vuelve vacía, se va para su casa. Ella había venido hoy, habíamos pasado un buen rato orando y, y bueno, se había ido contenta. No sé, ahora volvió. Esperamos que pueda ser atendida también, ¿no? Bueno, muy bien, hermanos. Dice, por consiguiente, la obra médico-misionera debe ser proseguida con más celo que nunca antes. Esta obra es la puerta por la cual la verdad debe entrar en las grandes ciudades y se deben establecer sanatorios en diferentes lugares. Hermanos, si nosotros estamos convencidos de la verdad, de que el Señor viene pronto, de que el tiempo de gracia se cierra, si estamos convencidos de que el evento más próximo que estamos esperando es que el decreto dominical vaya a todo Estados Unidos y luego a todo el mundo y se cierre la gracia y el Señor venga, si estamos convencidos de eso, debemos entender que es a través de la obra médico-misionera que debe ser procedida con más celo que antes y que esta es la obra, es la puerta por la cual la verdad ha de entrar en las grandes ciudades y que se deben establecer sanatorios sencillos en diferentes lugares. Es la orden del Señor, hermanos. ¿Sí? A la hermana White se le permitió ver esta necesidad y escribir en los libros del Espíritu de Profecía estas indicaciones. Ahora sí, ella ya habló de lo que son las ciudades de nuestro país, ¿sí? En su momento en el país de ella, pero eso lo traemos a nuestro país, en cada país que vivamos. Ahora sí, ella va a hablar sobre las misiones en el extranjero, que también es una posibilidad, no para todos. En muchos países hay que establecer y llevar a cabo numerosas empresas para el progreso de este mensaje. La apertura de restaurantes de comida saludable y de lugares de tratamiento y el establecimiento de sanatorios para la atención de los enfermos y los dolientes es tanto una necesidad en Europa como en América. Ella estaba en América, entonces dijo, así como se necesita en nuestro país América, pues también se necesita en Europa. Entonces, nosotros igual debemos pensar, es una necesidad en todas partes. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una razón y es que la intemperancia se ha adueñado de la población. Hermanos, la gente por todo lado está sufriendo de obesidad, pasadas de peso, gente sufriendo de triglicéridos, de colon irritable, de estreñimiento, sufriendo de diabetes. Bueno, y una cantidad de enfermedades debido a la intemperancia. Y nosotros hemos sido instruidos al respecto. Podemos hacer mucho bien, hermanos, si nos ponemos en manos de Dios. El Señor trabaja en forma imparcial en todas partes de su viña. Hay que iniciar numerosas empresas médicas en países extranjeros y hacerlas funcionar con éxito. Bueno, hermanos, nosotros acá en Colombia apenas estamos instruyéndonos, estamos orando para que el Señor nos dé este honor de poder establecer estas instituciones. Llegará un día, hermanos, donde alguien podrá ya pensar en el extranjero. O quizás en el extranjero, donde ya hay este tipo de misiones, puedan pensar en nosotros. Y los hermanos de otros países
puedan aportar sus recursos, sus oraciones o personal capacitado. Yo tengo entendido que hay unos hermanos en México, hermanos maduros, consagrados, hermanos que de verdad tienen la mente puesta en la verdad pura, en la sana doctrina y que tienen ya una buena experiencia en el establecimiento de este tipo de instituciones. Ellos igual pueden ser para nosotros, por su experiencia que el Señor les ha permitido, pueden ser una bendición para nosotros también, ¿cierto? En muchos países hay que establecer misiones médicas para que obren como manos ayudadoras de Dios en la administración a los afligidos. Bueno, ahora sí, en todo el mundo, no solamente en los países, en los continentes, sino en todo el mundo. Cristo abrazó el mundo en su obra misionera y el Señor me ha mostrado mediante revelación que no es su plan que existan grandes centros, ni que se establezcan grandes instituciones, ni que los fondos de nuestro pueblo en todas partes del mundo se agoten sosteniendo solo unas pocas grandes instituciones, cuando las necesidades de los tiempos exigen que se haga algo en muchos lugares a medida que la providencia abre el camino. Entonces, el plan de Dios no es establecer grandes instituciones y pocas, sino sencillas, baratas y muchas, distribuidas en muchos lugares. Debieran establecerse instituciones o institutos en diversos lugares en todo el mundo. Hay que entrar primero en un lugar y luego en otro lugar de la viña hasta que toda haya sido cultivada. Hermanos, yo me estoy deteniendo a leer esto porque, hermanos, aquí estamos nosotros encontrando cuál es la manera correcta, se debe trabajar en el plan de Dios. ¿Sí? Todo esto que leemos son instrucciones que nos da el Señor para trabajar. Y entonces dice, así como en una finca, primero se entra a una parte de la finca a atender esa parte y después se va a otra parte a atender esa parte y después se va a otra parte a atender esa parte y se regresa a la primera a seguir atendiendo y después se pasa a la segunda. De la misma manera se debe funcionar con las instituciones médicas, ¿sí? Hay que entrar primero en un lugar y luego en otro lugar de la viña hasta que toda haya sido cultivada. Esa es la manera correcta que se nos dice. No entrar en una parte y quedarse solamente ahí, como tampoco entrar en varias partes a la vez y abarcar tanto que no se haga nada. No, hay que entrar en una parte, atender esa parte y de allí pasar a otra parte y después pasar a otra parte, pero sin descuidar las dos que ya se atendieron, porque como en toda viña, hermanos, al principio se prepara el terreno, se siembra, se cultiva y entonces viene un tiempo donde hay que dejar crecer la planta y que florezca. Mientras pasa eso, entonces sí podemos ir ya preparando el terreno en otra parte, sin descuidar la primera parte de la finca o la primera parte de la viña que quizás estará por dar fruto. Esa es la manera correcta como se debe trabajar. Hay que llevar a cabo esfuerzos donde la necesidad es mayor. Entonces, ¿dónde es que se deben concentrar nuestros esfuerzos? Donde más se necesita. ¿Dónde es que se deben concentrar los recursos? Donde más se necesita. Pero no podemos llevar adelante esta guerra agresiva y al mismo tiempo derrochar en forma extravagante los recursos en unos pocos lugares. Es el plan de Dios, entonces, que no debemos hacer inversiones costosas, sino sencillas y varias, ¿cierto? De aquí en adelante, la obra médico-misionera debe llevarse a cabo con mayor denuedo,
Se deben establecer misiones médicas que sirvan de, bueno, esa cita ya la leímos, ¿sí? Recuerden que estas son una recopilación de citas y a veces algunas se repiten. Dice, eh, pero estas misiones médico-evangelísticas no se pueden establecer sin que se reciba ayuda financiera. Cada una de estas empresas necesita nuestra simpatía y nuestros recursos financieros para que se puedan establecer las facilidades que harán un éxito de la obra. Hermanos, eso es lo que está escrito. Es verdad que nosotros somos obreros de sostén propio, es verdad que trabajamos por fe, pero las instituciones necesitan de nuestros recursos, tanto humanos como materiales, porque en estas instituciones se va a necesitar la madera para construir, o el superboard, o el panel yeso, o ahora es muy fácil construir habitaciones, salones, de una manera rápida y barata, económica, con este tipo de materiales. Ya no hay necesidad de fundir los grandes cimientos y hacer las grandes columnas. Ahora ya se puede nomás establecer con unas vigas que venden, o bien sea de madera o un metal deck, o el panel yeso, el superboard, hacer rapidito las cosas y adelantar y ganar tiempo de una manera pues económica, o sea, más económica que hacer de ladrillo y repellar y hacer tantas cosas que antes se hacían, ¿no? En grandes edificaciones. Se necesitan recursos para todo, hasta para comprar las camillas, hasta para comprar las toallas o los platones o las vasijas o las ollas. Para todo se necesitan recursos. Y eso, hermanos, dice que debemos hacerlo con la ayuda financiera que nuestra simpatía o que el Señor coloque en nosotros poder aportar para eso, ¿sí? Y hacer de la obra un éxito. Dios ha calificado a su pueblo para que ilumine el mundo. Le ha confiado las facultades mediante las cuales deberán extender su obra hasta que abarque al mundo entero. Pongámonos a pensar, hermanos. El plan de Dios es que nuestra obra abarque el mundo entero. Ir por todo el mundo, dijo el Señor. Mateo 24:14. Será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y la obra médica misionera es la llave o el brazo derecho del mensaje que se debe predicar a todo el mundo. O sea que nosotros tenemos un gran desafío, hermano, y no nos podemos dejar distraer ni entretener en otras cosas. Esto, por sencillo que sea, hermanas, esta lectura, vale, es muy importante. Debe pesar en nuestras vidas este mensaje, ¿sí? Entonces, en todas partes de la tierra deberán establecerse sanatorios, escuelas, casas editoras y las facilidades necesarias para el cumplimiento de su obra. Entonces, mi hermano, tú y yo debemos pensar en esta noche. Hermana Patricia, hermana Mónica, hermana Luz Marina, hermano Jorge, hermana Gabriela, hermana Lisa, hermana Ángela, hermana Adriana, las personas que nos escuchan. Usted y yo debemos pensar que en el sitio donde vivimos, el Señor quiere que establezcamos un salón, un lugarcito donde podamos atender. El Señor quiere que nos unamos, 2 o 3 personas o 2 familias, y que ideemos el plan. Decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Aquí estoy, estamos dispuestos. A ver, organicémonos. Vamos a sacar un día a la semana para atender este asunto de la obra médico-misionera. Por ahora, si lo quieren hacer 2 días o 3 días, eso ya es lo que el Señor ponga en el corazón de cada persona. Pero si la orden del Señor es que esto se establezca en todo el mundo, en todo lugar, pues nosotros estamos llamados a hacerlo en el lugar donde estamos, ¿sí?
Estos son los pequeños semilleros que nos van a preparar para que un día, cuando el Señor provea el lugar en donde Él lo provea, bueno, ya nosotros podamos estar capacitados, entrenados, adiestrados para poder atender un asunto ya de mayor magnitud, ¿cierto? Hay una gran necesidad en todas partes del mundo de maestros cristianos, médicos, misioneros. Imagínense, hermanos, ¿qué es lo que se necesita ahora? Dice, maestros cristianos y médicos misioneros. Pero médicos misioneros, cristianos fieles, que aprendan bien la manera correcta de prevenir y sanar la enfermedad y que también aprendan la sana doctrina. Se necesitan maestros, se necesitan instructores, instructoras, se necesitan hermanos, en todas partes, en todo el campo, en casa y en el extranjero. Las puertas están abiertas para que puedan hacer bien al cuerpo y el alma, presentando la preciosa luz de la verdad. El descuido en esta área no debe ser perpetuado. Hermanos, si hasta ahora hemos descuidado esta obra, pues esto no puede seguir así. Este descuido no puede ser perpetuado. Se nos ha mostrado, se nos ha mostrado gran luz en comparación a otros. Hermanos, nosotros somos los honrados. Es a nosotros que el Señor nos ha revelado el mensaje de la reforma pro salud, la verdadera reforma pro salud. Hay muchos que manejan la parte de salud, pero es una falsa curación, una forma incorrecta. Y el Señor le dio a su iglesia fiel este mensaje puro para que lo ponga en práctica. Es una gran bendición, hermanos, poder nosotros conocer este verdadero mensaje. Entonces, no podemos seguir descuidando, ¿cierto? Esta obra. Se nos ha mostrado gran luz en comparación a otros y estamos muy atrasados en comparación a la luz que nos ha sido mostrada. Es el propósito del Señor que en todas partes del mundo se establezcan nuestras instituciones de salud como ramos de la obra evangelística. Estas instituciones deben ser las agencias de Dios para alcanzar una clase que ninguna otra cosa alcanzaría. No necesitan ser edificios grandes, pero debieran estar dispuestos de tal manera que se pueda realizar una obra eficaz. Entonces, hermanos, esto lo recalcamos cada vez. No grandes inversiones, sumas altísimas de dinero, sino instalaciones sencillas, de poca inversión, pequeñas, pero variadas en diferentes lugares para poder atender varias personas de diferentes lugares, ¿cierto? Bueno, hermanos, estamos prácticamente terminando aquí esta parte. En unos minuticos vamos a terminar de leer esto. Dice, no hay cambio en los mensajes que Dios ha dado en el pasado, porque Dios es eterno y su mensaje permanece así como Él lo dio. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando las ciudades sean trabajadas como Dios quisiera, el resultado será el establecimiento de un movimiento poderoso puesto en acción, tal como nunca se ha visto antes. Hermanos, queremos ver al Espíritu de Dios trabajando con poder y convirtiendo a las almas. Es hora de que nosotros pongamos en práctica
este mecanismo de trabajo, este modelo de trabajo en las ciudades, ¿sí? Para que las personas conozcan esas verdades. Es hora de que nosotros pongamos a prueba la fe, que esta teoría que estamos estudiando la llevemos a la práctica y veamos el poder de Dios. Hermanos, ¿por qué es que a veces nosotros permanecemos siempre los mismos? Como dicen por ahí, los mismos con las mismas. ¿Y por qué es que no crecemos? ¿Por qué es que no hay personas nuevas? ¿Por qué? Porque sencillamente no hacemos la obra que el Señor nos ha indicado que hagamos. Entonces no nos relacionamos con la gente para servirle y para atraerla al mensaje del verdadero Dios. Entonces, ¿vamos a seguir siempre los mismos con las mismas? ¿Será que el Señor no, o sea, será que en este mundo hay una persona que pueda pensar y decir que Dios no le ha dado una responsabilidad de traer o de trabajar en favor de un alma? ¿Será que todavía estamos pensando en el pretexto de decir, no, pero es que nadie quiere creer? Yo les predico, pero nadie quiere creer. Hermanos, algo está pasando, porque el método lo da Dios. Y Él ha dicho que el método de Cristo es el único que va a dar resultado. Y ese método es acercarnos a las personas como quien deseamos hacerles el bien, servirles desinteresadamente y luego sí, invitarlas a seguir a Cristo. No, entonces no puede ser, o sea, no puede ser que el método de Cristo esté fallando. Quienes estamos fallando somos nosotros. Algo debe estar pasando, ¿verdad? Entonces es hora de revisar eso, hermanos. Es hora de revisar. Y no podemos continuar nosotros así, estancados, siempre los mismos con las mismas. Entonces, la jovencita no trae al compañero ni a la compañera, la señora no trae a su compañera de trabajo, el hermano no trae a su vecino, no pasa nada. Entonces es porque algo está pasando en nosotros. Entonces necesitamos, hermanos, poner en práctica esto que estamos estudiando, ¿cierto? Que la obra crezca y que las personas vengan a escuchar el mensaje. No estamos diciendo que todas se van a convertir y que todas se van a bautizar y que no. Nuestra misión es predicar, hermanos, predicar la verdad. Y el que creyere y se bautice, pues será salvo. Pero ya esa es una obra del Espíritu Santo. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Y nuestra parte es servir y predicar. ¿Sí? Y bueno, si hacemos nuestra parte, pues el Señor hará su parte también. Y muchas personas se van a convertir como resultado, hermanos, del poder del Espíritu Santo. Veremos la obra médica misionera agrandarse y profundizarse en cada punto de su progreso por el fluir de cientos y miles de corrientes que cubrirán el mundo entero como las aguas, como las aguas cubren el mar. Hermanos, esperamos que con la ayuda de Dios, este capítulo que estamos terminando de estudiar, de revisar, cómo es que deben operar o funcionar estas pequeñas instituciones médico-misioneras, pues a nosotros nos sirva como incentivo, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Leo esta última parte que dice, mi advertencia es, manténganse fuera de las ciudades, no construyan sanatorios en las ciudades, sanatorios grandes, costosos. Eduquen a nuestro pueblo a salir de las ciudades e ir al campo, donde pueden obtener una pequeña porción de tierra y hacer un hogar para ellos mismos y sus hijos.
Bueno, hermanos, hasta hoy hemos avanzado hasta aquí. Tenemos otra cita de Consejo sobre Salud que dice, tenemos que hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora para alcanzar a los habitantes de nuestras ciudades. Más de lo que hemos hecho, hermanos. En ellas no debemos construir edificios grandes. Vez tras vez se me ha dado luz acerca de la necesidad de establecer instituciones pequeñas en las ciudades que sirvan como centros de influencia, o sea, como semilleros, para después llevarlos al campo, a estos misioneros, allí educar a las personas y a las personas las tenemos que educar. Animémoslas a las personas que adquieran un pedazo de tierra en el campo donde puedan producir sus propias hortalizas y puedan disfrutar del aire puro, del contacto con la naturaleza y aprender las lecciones de Dios en medio de la naturaleza. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos avanzado. Nuestro próximo clase, ¿sí? Va a tener que ver con los principios y fundamentos para la obra médica misionera. Es muy importante, ¿sí? Muy importante, hermanos, seguir revisando estos principios para la obra médico misionera, la verdadera obra médico misionera. Hoy en día hay muchos médicos misioneros que no son médicos misioneros genuinos, ¿sí? Muchos de estos son palabreros nada más, van detrás de otros intereses, manejan otras técnicas que no son aprobadas por Dios. Y muchos de estos ni siquiera conocen bien la doctrina pura. Entonces, van detrás de otros intereses, de ganar adeptos para recibir los beneficios económicos, recibir las adulaciones, recibir los aplausos, pero tienen una doctrina equivocada, no tienen la visión clara de lo que es la obra médico-misionera. Y entonces los resultados para ellos es que tienen mucha gente, pero no convertida en la verdadera doctrina. Y pues de eso los católicos son un ejemplo, los evangélicos, los krishnas dan ejemplo en tener muchos seguidores, contentos, pero unidos en ecumenismo y en formas incorrectas de sanar. Así que hermanos, esperamos que con la ayuda de Dios esto nos sirva a nosotros y que nos sea de buen beneficio. Hermanos, por favor, si tienen algún aporte, alguna pregunta adicional, hermanos, podemos reparar en contestarla entre todos, ¿cierto? Adelante, hermanos, preguntas o aportes. Bueno, hermanos, como no tenemos aportes y preguntas, vamos a orar. Queremos en esta noche, hermanos, orar, pedirle a Dios que nos ayude de verdad que nos ayude a tomar conciencia de nuestro deber, ¿cierto? Necesitamos, hermanos, ver en qué terreno estamos pisando y ver a qué nos ha llamado el Señor, ¿sí? Entender, hermanos, que no estamos entreteniéndonos, sino nos estamos capacitando para cumplir una misión. Y esa misión tiene que ser en el hogar, en el vecindario, en la familia, en el lugar de trabajo, en el lugar donde vivimos, en la ciudad donde vivimos. Es bueno, hermanos, que esta noche le digamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Ayúdame a pensar, motívame. Yo quiero servirte, yo quiero que me des un espaciecito en tu viña para trabajar. Ayúdame a buscar, a idear planes o estrategias o métodos
de tal manera que yo te pueda servir. ¿A alguien, hermanos, le gustaría en esta noche hacer la oración para poder terminar? Entre mis hermanos, los que están escuchando en esta noche, ¿alguien va a tomar en esta noche la voz para orar, por favor? Sí, hermano. Bueno, hermana Ángela, entonces va a orar y luego escucharemos entonces el himno. Adelante, hermana Ángela. Claro que sí, hermano. Oremos. Padre eterno, te agradecemos en esta noche por estas maravillosas enseñanzas, porque nos vas instruyendo poco a poco en este mensaje. Ayúdanos, Señor, a interesarnos lo suficiente para poder prepararnos y cuando ya los centros de avanzada estén ya eh, levantados, Señor, podamos dedicarnos, los que tienen tiempo, quizás los que podamos tener disponibilidad para ir a apoyar esta obra que es tan maravillosa y que podamos por medio de ella llevar muchas personas a aceptarte, Señor, como Salvador y Redentor. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por las cuales te hemos ofendido en este día, y te damos gracias también por tus maravillosos cuidados, por tu protección, porque nos guías a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, fortalécenos con su poder para que podamos vencer todas las pruebas, las dificultades, nos ayude en todas nuestras debilidades, nos ayudes a evitar las pasiones y propensiones al mal. Dirígenos cada día con su Santo Espíritu y ayúdanos a que en este remanente pueda haber un reavivamiento, un interés por las cosas espirituales, un interés cada día, esa sed de conocimiento, que no nos contentemos con el conocimiento que hasta ahora tenemos, sino que em, podamos adquirir muchísimo más y que nos des de mucha sabiduría para que podamos comprender todavía muchísimas cosas que no comprendemos y que sabemos que el Espíritu Santo es el que siempre nos guía a la verdad. Ayúdanos a prepararnos cabalmente para que podamos estar firmes en el momento de la prueba, en el momento de las dificultades, em, quizás con nuestras familias, nuestros hijos, las que tienen esposos, em, las que tenemos hijos en las drogas, hijos que no quieren aceptarte, hijos que tienen corazones duros, de piedra, y que el Espíritu Santo pueda conmover todos estos corazoncitos para que puedan aceptarte, Señor, de todo corazón. En tus manos dejamos a todos los hermanos que están quebrantados de salud, a todos los hermanos que están teniendo problemas en sus familias, toda clase de dificultad, Señor. Sabemos que Satanás siempre busca la forma de desestabilizarnos. Ayúdanos, Señor, con tu brazo poderoso y a pegarnos en la justicia de Cristo, que es en la que podemos vencer. Quédate con nosotros en esta noche, bendice al hermano Carlos, bendice a su mamá, a toda su familia y a todos los obreros, Señor, por los cuales siempre pedimos y dejamos en tus manos para que tú los ayudes, los guíes con el poder de tu Santo Espíritu, les proveas la salud primero que todo, la fe, esa entereza que necesitan para llevar el mensaje, oh Padre Celestial. Bendice a todos los proyectos misioneros, bendice a la hermana Franci, a su esposo, eh, y a todos los hermanos que están haciendo la obra misionera. Ayúdalos, oh Padre eterno. Quédate con nosotros en esta noche y te suplicamos tu santa bendición en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén.
esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbrarles el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen